Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 10 y versículo 1, donde dice: Levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo le enseñaba como solía. Entre el final del capítulo anterior, es decir, capítulo 9, y el presente, debió de haber transcurrido algún tiempo, y varios acontecimientos habrán tenido lugar, si bien no se recogen en el relato del Evangelio. Al final del capítulo anterior, falta más de 6 meses para la muerte de Jesús, mientras que en este capítulo faltan solo pocas semanas. Por otro lado, en el Evangelio según San Juan se dice que Jesús pasaba entre Samaria y Galilea después de haber abandonado la ciudad llamada Efraín, a donde había ido a los suyos. Juan capítulo 11 versículo 54. Y en el relato se inicia el último viaje del Señor a Jerusalén. Para esto tomó el camino que desde el norte pasaba por Samaria, Galilea y a través del Jordán, transitada por Perea, y otra vez volvería a cruzar el río cerca de Jericó. El lugar del cual se dice que salió Jesús y los 12 no podía ser otro que Galilea, como señala Marcos capítulo 9 y versículo 30, y también con mayor precisión de Capernaum, como también dice Marcos capítulo 9, pero el versículo 33. Una precisión textual tiene que ver con la conjunción y en la primera cláusula, en donde si se acepta esta alternativa diría vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, mientras que si se suprime, diría que la región de Judea, a donde vino, estaba al otro lado del Jordán. Por tanto, en ese sentido debía de entenderse que el Señor atravesó primeramente Judea y luego pasando al otro lado del Jordán, entró en Perea. Esto haría concordar el pasaje con el relato tanto de Lucas como de Juan, como dice Lucas capítulo 17 versículo 11 y Juan capítulo 7 versículo 10. Pero en cualquier caso, aparece Jesús con los discípulos dirigiéndose hacia el sur desde Galilea a través de Perea. Y note que las multitudes vuelven a reunirse con el Señor. Y el verbo que está utilizando aquí Marcos no es el típico de reunirse o juntarse, sino que expresa la idea de ir junto o caminar con. Esto es, las multitudes no se habían reunido en torno a Cristo, sino que iban acompañándolo en el camino. Grandes multitudes se reunían siempre con Jesús. Note lo que dice Mateo capítulo 20 versículo 29. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. También es interesante notar la fuerza que Marcos da al relato usando el presente histórico para describir que el gentío se aglomera, es decir, se reúne con Jesús y camina con él. Se trataba sin duda de la gran afluencia de peregrinos que hacían el camino hacia Jerusalén para pasar allí la fiesta de la Pascua. Y el maestro utilizó la ocasión como era su costumbre para enseñar a la gente. Marcos utiliza el verbo que equivale a acostumbrar, es decir, enseñaba como hacía habitualmente. Posiblemente enseñaba al gentío mientras caminaban con él, y Marcos no habla de sanidades que se producían siempre que la multitud se reunía alrededor de él. Pero sin embargo, por el paralelo de Mateo, sabemos que hizo también sanidades. Mateo, capítulo 19, versículo 2, dice: Y le siguieron grandes multitudes, y los sanó
allí. Esta enseñanza a las multitudes no significa que hubiera dejado la más personal y particular a los apóstoles. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Note que los fariseos eran generalmente opuestos y también hostiles a Jesús. Marcos capítulo 3 versículo 6 dice: Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Es por eso que algunos de los fariseos, posiblemente de los que viajaban hacia Jerusalén y caminaban con la multitud, se acercaron a Jesús con una pregunta. Y la cuestión tenía que ver con la licitud de repudiar a la esposa. Aquí Marco usa el verbo intensificado que expresa la idea de formular una pregunta que exige una respuesta. La formulación implicaba la licitud o ilicitud de la acción, literalmente, si es lícito, como indica el verbo personal, ser lícito o estar permitido. Lo lícito o lo ilícito tenía que ver con el repudio de la esposa. Note que el repudio venía de la permisión que Moisés había establecido en el tiempo de la peregrinación en el desierto. Deuteronomios, capítulo 24 y versículo 1 dice: Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. La autorización de Moisés, note que se basaba en haber encontrado algo indecoroso en la esposa. Pero el grave problema está en interpretar el significado del hebreo, ya que la expresión aparece 3 veces en todo el Antiguo Testamento. Una vez traducida por indecente, al hacer referencia a cosas inmundas, como los excrementos humanos que habían de ser tapados con tierra en el campamento de Israel para no ofender a Dios. Y otra vez se usa para referirse a actos repulsivos, especialmente en el contexto social de aquel entonces. Isaías, capítulo 20, versículo 4 dice: Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y a ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nargas para vergüenza de Egipto. La permisión o regulación legal no aparecía en la primera exposición de la ley, ya que indudablemente fue algo introducido por Moisés para las nuevas generaciones en el tiempo previsto a entrar en la tierra prometida. Pero no obstante, la práctica venía de antes, por cuanto se menciona como impedimento para la mujer del sacerdote. Levítico, capítulo 21 y versículo 7 dice: Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Aparece también en el libro de Números relacionado con 2 clases de mujeres libres de la ley del marido. Números capítulo 30 y versículo 9 dice: Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Es por eso que la permisión tenía que ver con algo que no le agradare, esto es, algo de tal condición que resultara repulsivo e impidiera la convivencia del matrimonio, ya que algunos pensaban que se trataba del pecado sexual, aunque no necesariamente era esto. Volviendo al texto, podemos notar que lo que los fariseos pretendían era que Jesús se identificara con una de las 2 escuelas rabínicas que mantenían una enseñanza diferente en lo relativo a que el marido diese carta de repudio a su esposa.
La más estricta de todas ellas era la de Shammai, que sólo permitía el repudio por causa del adulterio. Y por otro lado, la más liberal era la de Hillel, que entendía el no le agradare como cualquier cosa que el marido pudiera considerar no grato en su esposa. Para esto era suficiente con que a la esposa se le quemare, por ejemplo, la comida, y para esta situación fuese fundamento y causa para darle la carta de repudio. Por otro lado, incluso el rabino Akiva permitía al marido repudiar a su esposa si encontraba otra mujer más bella. Ya era suficiente esto para que su esposa incurriese en él, es decir, no le agradare, que soportaba la autorización mosaica. Por tanto, los fariseos, ellos lo que pretendían era situar a Cristo en el sector conservador o liberal de la teología de los fariseos. La razón de la pregunta no era lo que aparentemente pudiera apreciarse, sino que lo hacían para probarle o tentarle, procurando enredarle de algún modo para desacreditarlo delante de la gente. Es por eso que ellos estarían dispuestos inicialmente a enfrentar a Jesús con los seguidores de una o de otra escuela. Los fariseos llevaban tiempo buscando eliminar a Jesús, porque sus enseñanzas le ponían en evidencia delante del pueblo. Continúa ahora con el versículo 3, donde dice: Él respondiendo les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? El Señor respondió a la pregunta de los fariseos con otra pregunta sobre la enseñanza bíblica al respecto de si era o no lícito repudiar a la esposa. Para ello, les llamó la atención a las palabras de Moisés preguntándole qué es lo que aquél había escrito en la ley. Deuteronomios, capítulo 24 y versículo 1 dice: Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Si lo remitía a un mandato concreto que estaba en la Escritura, no había razón para formularle aquella pregunta, ya que Cristo le pregunta qué le había mandado Moisés sobre eso. Y note que el verbo en voz media se usa en el sentido de dar órdenes o instrucciones. Lo que pretende Jesús es que fuesen los fariseos los que pronunciasen sobre las palabras de Moisés y dieren además la interpretación de ellas. Continúa ahora con el versículo 4, donde dice: Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Note cómo la respuesta de los fariseos es ambigua, y aunque verdadera en cierto modo, no expresa toda la dimensión y sentido del texto bíblico, ya que ellos responden que Moisés permitió. Y note cómo el verbo que Marcos usa aquí es permitir, equivale a dar permiso, es decir, conceder, dejar, permitir. Por tanto, no se trata de un mandamiento, sino de una concesión que Moisés estableció. Y en el paralelo de Mateo, los fariseos dicen que Moisés mandó dar carta de repudio. Mateo capítulo 19, versículo 7. Y en el texto griego se lee que es un diminutivo que equivale a un rollo escrito o un libero o incluso una carta. Esa expresión traduce del hebreo lo que equivale a carta de repudio. Probablemente la respuesta de los fariseos estaba conduciendo a Jesús hacia el enfrentamiento con el sector más liberal del judaísmo. Moisés había dispuesto que en caso de que en el matrimonio hubiese alguna causa que resultase en una convivencia imposible o manifiestamente difícil, tenían la oportunidad, en este caso y solo en él, de resolver el problema que acarrearía graves consecuencias
en todos los órdenes, mediante una carta de divorcio que el marido entregaba a su mujer y la despedía de casa. Y por ese documento, la esposa repudiada podía casarse con otro hombre, sin concurrir en el pecado de adulterio. Por tanto, Moisés no establecía una obligación mediante un mandamiento, sino una concesión a causa de un problema. Pero algunos de los fariseos de aquel tiempo se divorciaban de sus esposas y lo hacían por cualquier cosa, apoyándose en la concesión que Moisés había escrito en la ley. Nótese esto, y es que los hipócritas suelen acudir a las Escrituras para justificar sus propias perversiones. La respuesta dada a Jesús suponía para ellos colocarlo en un problema si no aceptaba lo que Moisés había establecido. Y en ese caso el Señor estaría en contra de la ley, por lo que podrían acusarle y llevarlo al tribunal. Y hasta es posible que recordasen ellos la enseñanza que había dado sobre el divorcio el Señor Jesús en el Sermón del Monte, cuando dice, en Mateo capítulo 5 y los versículos 31 al 32. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Donde había excluido cualquier causa para el divorcio, la pregunta de los fariseos tenían un espíritu acusatorio. Es como si le dijese, ¿cómo te opones al divorcio si Moisés estableció su legalidad? Continúa ahora con el versículo 5, donde dice, y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Note cómo el Señor acepta sin reserva lo que Moisés había escrito, pero no deja de enseñar como maestro la verdadera razón de aquella permisión mosaica, ya que la concesión de la carta de repudio se hizo necesaria a causa de las condiciones de aquellos días. Pero algunos de los fariseos entendían que el mandamiento permitía divorciarse de la esposa por cualquier razón, pero establecía también la obligación de darle una carta de repudio. Y Cristo le hace notar que aquello era consecuencia de un corazón endurecido. El pecado había hecho estragos en la relación matrimonial, afectándola y desviándola del propósito que Dios había determinado para el matrimonio conforme a su pensamiento y determinación. Y la concesión de todo ello obedecía a la dureza de corazón. Y note cómo el endurecimiento de corazón es la consecuencia del pecado. Note cómo Moisés, él había hecho todo lo posible en contra el divorcio. Solo legisló así debido a la porfía de un corazón rebelde y también endurecido. La legislación mosaica se establece especialmente como medida de protección a la esposa. El marido endurecido hubiera podido despedirla sin que ella pudiera volver a casarse nuevamente, y al estar bajo el amparo y protección de un marido de importancia capital en la sociedad de aquel entonces. De otro modo, el mandamiento que toleraba dar carta de repudio no era algo conveniente, sino necesario. Y necesario a causa de una situación anómala en algunos matrimonios. Es por eso que debían de entender aquellos que la ley no exigía que si el marido encontraba algo inconveniente en la esposa, le extendiera irremisiblemente la carta de repudio. Moisés reguló una concesión que permitiera a una mujer repudiada volver a casarse, si el marido, por la dureza de su corazón, si el marido fuese incapaz de vivir con la que era su esposa en aquellas circunstancias. Cuando Jesús habla de dureza del corazón,
está usando un lenguaje figurado que se refiere a un endurecimiento en torno a la conciencia, que impedía la práctica del perdón, del respeto y del amor. Y en esa situación de endurecimiento espiritual, Moisés permitió o había concedido la posibilidad de la carta de repudio, que disolvía una relación y permitía otra. La ley permitía divorcio y mandaba que de hacerlo se le extendiera un documento de libertad a la mujer para que pudiera contraer un nuevo matrimonio sin ser acusada de adulterio. Y sobre esto está escribiendo el doctor Lacueva cuando dice: no fue porque la tolerancia fuese en sí una cosa conveniente, sino porque el corazón de los israelitas se había endurecido en contra de Dios y también en contra de su prójimo, como lo declaró tantas veces Dios por medio de Moisés. No hay mayor dureza en las relaciones de este mundo que la dureza de corazón de un hombre hacia su propia mujer. Los israelitas se habían hecho famosos por esta dureza y por eso se le había permitido el repudio del mal el menor. También en esto, y note, que el Evangelio del Señor Jesucristo puede sanar el corazón endurecido, que por otro lado la ley no podía ablandar, ya que la ley es el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 3 versículo 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero por la gracia es la conquista del pecado. Romanos capítulo 8 y los versículos 2 y 3 dice: porque la ley del Espíritu de la vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Y este mismo capítulo de Romanos, capítulo 8 y versículo 37, dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y hasta aquí el comentario del doctor Lacueva. Jesús no se situaba en el entorno de ninguna de las dos escuelas rabínicas, aceptando o apoyando la posición de una de ellas, sino que se afirma en la Escritura, que como palabra de Dios tiene toda la autoridad en este asunto. Es por eso que los fariseos habían procurado hacerle caer en la trampa que le habían preparado, pero Jesús los condujo a la Escritura, en la que ellos afirmaban creer y también respetar. Y voy concluyendo con esto. En Marcos 10:5 nos está hablando ahí, nos dice: de la dureza de vuestro corazón. Esto se refiere a los casos impenitentes y fragantes de inmoralidad sexual, en los que el divorcio sería el último recurso en el cual tratar semejante problema, ya que los fariseos malinterpretaron la provisión de gracia de Dios de permitir el divorcio y hacerlo bajo ciertas circunstancias. Amigo y amiga oyente, el hombre y la mujer suelen endurecer sus corazones cuando alguien le enseña o reprocha que lo que están haciendo carece de toda lógica o de toda justicia, o cuando se les muestra con la Biblia en la mano que lo que hacen está en contra de la voluntad de Dios. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, endurecer el corazón en contra de Dios no es bueno para ninguna persona. Y para ti también, si lo tienes endurecido, no va a ser bueno, ya que con ese endurecimiento lo que hace que la persona es rechace por otro lado lo que Dios le ofrece. Y lo que Dios le está ofreciendo es la salvación al pecador arrepentido por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios,
que dio su vida en la cruz del Calvario. Y escucha bien, mi amigo, mi amiga, quizás tú rechaces a Dios, pero Dios extiende su mano y la extiende para darte a ti salvación y vida eterna. Sí, tú que le aborreces, tú que tienes tu corazón endurecido, Dios es un Dios que te da la oportunidad en esta hora de que te puedas reconciliar con Él. Él extiende su mano. ¿Querrás tú abrir tu corazón y dejar que Él toque tu corazón? Ora conmigo y repite a ella donde estás y di: Señor Jesús, te quiero pedir perdón porque realmente te he rechazado muchas veces por tener un corazón endurecido. Te he acusado de muchas cosas, porque así yo lo pensaba, pero no tenía pruebas ni sabía lo que decía. Me arrepiento de todo ello y te quiero ahora recibir a ti, Jesucristo, en mi corazón, para que tú cambies este corazón endurecido por un corazón de carne, por un corazón que siente, por un corazón que se alegra. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.